del capítulo de trastornos neuronales. Para hacer un breve recuerdo, habíamos visto en la última parte de la semana pasada esta condición, la trombosis, donde existen tres factores que son esenciales. Y hemos visto la lesión endotelial, el flujo anómalo, el flujo sanguíneo anómalo, esta turbulencia de vino. Nos faltaba hablar sobre hipercoagulabilidad. Bien. Este tipo de estado de hipercoagulabilidad contribuye con menor frecuencia a la trombosis. Entonces, existen causas genéticas como ser mutaciones, sobre todo del gen que codifica el factor 5 de la coagulación y el gen que codifica a la troponina, que son importantísimas para la hemostasia, ¿no es cierto? Entonces, estas dos son las causas hereditarias más frecuentes. Entre las causas adquiridas pueden ser de alto riesgo, dice acá, como las inmovilizaciones prolongadas, el caso de enfermos con infarto de miocardio, cáncer, cirugías bastante aparatosas, quemaduras graves, lo mismo que las fracturas. Entonces son de alto riesgo. Y de bajo riesgo están el consumo de anticonceptivos orales, algún tipo de miocardiopatía y el hiperestrogenismo, ¿no? Sobre todo las mujeres. Bien. ¿Cómo? Eso de que los anticonceptivos pueden causar coagulación también. ¿Perdón? Los anticonceptivos pueden causar Claro. coagulación a largo plazo. Sí. La morfología de los trombos, ¿sí? Estos trombos hemos visto que se pueden desarrollar en cualquier parte del sistema cardiovascular, ya sea en el corazón, en las arterias, en los venas. La estructura de un trombo es donde se adhiere a la pared del vaso, es una zona de firme adherencia, ¿sí? Está adherido justamente, por eso se llama aquí, la cabeza está adherida. Y una cola que tiene una longitud variable. Entonces, entre estos tenemos a los trombos arteriales o cardíacos, aquellos que se originan en las arterias o en el corazón. Comienzan generalmente en un sitio de lesión endotelial o de turbulencia, eso ya hemos visto. En el corazón o en la aorta, el corazón donde están las cavidades, son espacios bastante grandes, ¿cierto? Lo mismo que la aorta es una arteria de gran calibre, ¿sí? Bueno, entonces estos trombos arteriales también se denominan trombos grises. Entonces, a simple vista, es posible ver unas estriaciones en el cuadro. Entonces, estas se han llamado las líneas de sangre y se forman por la acción del flujo sanguíneo. Los trombos cardíacos, los trombos que se originan en las cámaras cardíacas, esto generalmente es por contracción anormal del miocardio, o en arterias de gran calibre, por arteriosclerosis, o bien aneurismas. Los aneurismas son dilataciones anormales, ¿sí?, en el calibre de la arteria. Entonces, estos que se originan en grandes espacios, como las cámaras cardíacas, o en arterias muy dilatadas, se les llama trombos murales, o de tipo mural, ¿sí? Mural. Ya no son obstructivos, se llaman murales porque como es amplia el ambiente donde se originan, parece que están pegaditos a la pared, pero se llaman murales, el muro. En arterias menores por lo general son oclusivos, como el calibre es menor, entonces el trombo también ocluye a veces totalmente, o a veces deja un poco de espacio, ¿no? Esos son los suboclusivos. Entonces, estos que son oclusivos y en arterias de menor calibre son los que se presentan con mayor frecuencia. Bien. En el sistema venoso, la trombosis
comienzan característicamente en lugares de estas, ¿no? Donde hay un ralentizamiento, ¿sí? Entonces, estos, una vez que se adhieren, la colita sigue la dirección del flujo sanguíneo, ¿sí? Sigue al flujo sanguíneo. Estos sí son de espectro rojo violáceo. El aspecto del coágulo sanguíneo mixto, es así, también por lo general son oclusivos y contienen abundantes eritrocitos. Por eso también se les ha llamado trombos de estas. Este tipo de trombosis venosa afecta más a las venas del miembro superior en un 90% de los casos. 90% de los casos. Ahí tenemos, ¿no? Trombo, ahí está la zona de la cabeza. ¿Sí? Acá se ve que todavía hay bastante acumulación de eritrocitos. ¿Sí? Ahí la zona de adhesión, ¿no? De adherencia. Ahí está la cola, que se introduce, miren. Aquí es de color gris, miren. Entonces, esto es un trombo arterial. ¿Sí? Es una coagulación de sangre. Perdón. Es la coagulación de la sangre. ¿Qué es un coágulo, digamos? Un coágulo de sangre. No. Hable de esa propiedad. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es un coágulo? El coágulo es un proceso cuando la sangre se solidifica, ¿no? Por acción de que se desacarnado el sistema de la coagulación o hemostasis. Ah, eso no, pero no es la sangre, usted me dijo es la sangre. Bueno, es la sangre. Déjeme pasar atrás, por favor. Bueno, acá tenemos, miren, un trombo. ¿Cierto? Ahí estamos viendo. Sigue el molde de la forma del vaso. Ahí estamos viendo de cada color gris. También este es de color de origen arterial. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver los sitios de formación de trombos arteriales. ¿Sí? Ahí está. Hemos dicho las cavidades, ¿sí? En los grandes vasos. Ahí estamos viendo. Inclusive en estas arterias de mediano calibre también pueden producir. Ahí estamos viendo. Acá en la aorta abdominal, ¿sí? Esta es la aorta torácica. Bueno, ahí estamos viendo, ¿sí? Las iliacas. Aquí estamos viendo un aneurisma, por ejemplo, aquí otro aneurisma. Miren, estas dilataciones saculares que aumentan el calibre, ¿no es cierto? Hay un ambiente más grande y estos pues pueden dar origen a turbulencia o lesión epitelial donde se va a originar el coágulo. Acá estamos viendo en la cavidad cardíaca, ¿no es cierto? Ahí están los músculos papilares y aquí están los coágulos, miren, ahí están los trombos, son los trombos murales. El aspecto es bastante notable, ¿no? Son grises a gris pálido. ¿Ya? Aquí estamos viendo otro, miren. Este es una orejuela, una aurícula. Ahí vemos, ¿sí? Claro, pálido. El cuadro. Trombo mural. Esta mediante imagenología, ¿sí? Se ha visto, aquí está el transcurso de una arteria. Pero miren esta zona de dilatación, que acá se puede ver mejor, ¿cierto? Estos son los aneurismas. Entonces, en estos aneurismas también, cuando hay formación de trombos, son trombos de tipo mural. Trombos de tipo mural, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo la histología. ¿Ya? La pared, esta es una vena más que una arteria, es una vena, ¿cierto? Donde vemos acá el trombo, que es un coágulo, pero es un trombo suboclusivo porque deja espacio todavía para que pueda circular la sangre. Aquí estamos viendo una arterita pequeña, ¿sí? Una arterita. Ahí está la pared y el trombo que está tapando totalmente, ocluyendo totalmente la luz del vaso. Esto es esta arteria pequeña. Entonces, el vaso pequeño, las arterias pequeñas, la mayoría son oclusivas. Producen un stop del aporte sanguíneo a ciertos, al tejido tributario, digamos, ¿cierto? Bueno, aquí estamos viendo, este es corazón. Aquí hay una arteria pequeña, donde vemos un trombo también oclusivo. Acá parece que se ha retraído, esto es por la técnica a veces por la técnica histológica, ¿sí? Por la fijación general
justamente se retrae un poco el coágulo y parece que fuese suboclusivo, pero en vasos pequeños, en arterias pequeñas, por lo general son oclusivos. Aquí estamos viendo en el pulmón, ¿no es cierto? Una arteria pulmonar con un trombo. Ahí está. Estos trombos son grises, tienen mayor cantidad de fibrina, leucocitos. Que a veces los leucocitos y las plaquetas, por el flujo sanguíneo, tienden a agruparse, digamos así, en especie de capas, ¿no es cierto? Estas las que se van a formar las líneas de sangre, es decir, aquí vemos microscópicamente las líneas de sangre. Aquí hay un poco de hemorragia, pero la mayor parte de los trombos arteriales y o cardíacos son de fibrina más que nada, ¿no es cierto? Por eso son pálidos, gris pálido. Ahí se ve, ¿no es cierto?, estas zonas. A veces hay zonas como sangre, sí, pero aquí estamos viendo leucocitos, plaquetas, donde irán a formar lo que se conoce como las líneas de sangre. Bueno, entonces, otro detalle es que en esta válvula existen estas verrugas, ¿no es cierto? Estas verrugas. El origen puede ser variable también, pero se forman estas verrugas bastante, digamos, friables, ¿no? Suaves. Entonces, este es el caso de una endocarditis vegetante. ¿Vegetante por qué? Por la presencia de estas vegetaciones también se da. ¿Sí? Son como verrugas. Así como a veces son tan grandes que parecen coliflores. Entonces, está en la esfera del corazón, ¿cierto? Ahora estamos viendo en las venas, ¿no? Esta es una vena del miembro inferior, aquí estamos viendo las válvulas, ¿cierto? Las válvulas. Entonces, en estos sitios de válvulas muchas veces suelen ser asiento de lesión endotelial y empiezan a aparecer, ¿sí? O por éstasis, generalmente es por éstasis, aparecen estos coágulos. Justamente este es el sentido de la sangre, los retornos. Entonces ahí se presenta, justamente en las válvulas, donde son sitios donde hay mayor éstasis circulatoria. Y esto ocurre con mayor frecuencia en las varices, o sea, conocen las varices, sobre todo en las venas profundas, que son peligrosísimas, ¿sí? Son muy peligrosas. Son muy peligrosas. Ahí tenemos un trombo venoso. Se pueden ver pequeñas líneas, pero ya no se las ven macroscópicamente como en los trombos arteriales. Pero fíjense, la cantidad de sangre es mucho mayor. Por eso se llaman trombos rojos o trombos de estas. Los trombos venosos. Bien. Y ahora, ¿qué va a pasar con los trombos? ¿Cómo evoluciona un trombo? Acá tenemos una vena ilíaca inferior. Entonces aquí se hace un corte y donde estamos viendo un trombo aquí oclusivo, prácticamente oclusivo. Todo el coágulo está tapando la luz de la vena, Entonces, ¿qué destino puede seguir? ¿No? ¿Qué camino puede seguir este trombo? ¿Cómo evoluciona? Digamos, la más favorable es cuando entra en juego el sistema fibrinolítico. Entonces es posible que disuelva totalmente, ¿sí? Totalmente el coágulo, y esto quede totalmente restituido íntegramente. Otro detalle es que muchas veces la cola se parte, y queda un cogulito, la colita está circulando también, ¿cierto? A un sitio donde haya menor calibre, entonces ahí se impacta. Entonces, esa partecita que se ha desprendido se llama émbolo. Entonces, cuando se impacta en algún sitio, generalmente se circuló. Piensen ustedes, chicos, la circulación venosa va de ¿dónde comienza? En el territorio capilar, ¿cierto? El extremo venoso. Poco a poco se va agrandando, ¿cierto? Hasta llegar a las grandes venas, corazón, pasa del corazón y vuelve a recapilarizarse en el dedo. Después del corazón derecho, ¿dónde va?
arterias pulmonares. Claro, ¿y dónde va? Las arterias pulmonares a las Arterias pulmonares, ¿dónde va a ir? los capilares del Al pulmón. pulmón, muchachos. Capilares del pulmón. Ay, mi amigo, qué mal abusado para eso bien. Sí. Al pulmón. Entonces, ahí se vuelve a capilarizar, ¿no es cierto? Vuelven a hacer el vaso pequeñito. Entonces, ahí es donde se impacta, ¿no es cierto? Y esa condición se denomina embolia. Ya, vamos a ver enseguida eso. Entonces, esa es otra alternativa de destino que puede tener, ¿no es cierto? Una embolia pulmonar en este caso. Si es que se originado en vena. Ya, porque si se origina en la arteria, ¿cómo es la circulación arterial? De mayor a menor. La vía arterial va de grande a chiquito, ¿no es cierto? Sí. En cambio, la venosa va de chiquito a grande. Entonces, ¿dónde creen ustedes que si un émbolo que se origina, digamos, en una cámara, en una válvula cardíaca, ¿dónde creen que se va a impactar? En cualquier sitio del sistema. Probablemente el hígado, probablemente el vaso, probablemente el riñón, ¿cierto? Ahí no sabemos. Donde en la medida que va disminuyendo el calibre, entonces ahí se va a enclavar, se va a impactar el émbolo. Ahí va a producir el problema. Bueno. Otra alternativa es que la zona donde se haya formado el trombo, ¿sí? Una parte haya sido disuelta por el sistema fibrinoide. Ya, entonces acá se reendoteliza, amigos. Se reendoteliza. Pero siempre ha quedado un huequito acá, una piedra en el camino, que a la larga puede ocasionar nuevamente a la lesión endotelial, porque está produciendo una irregularidad dentro del vaso. Por suerte, la fuerza del flujo no es muy fuerte dentro de la circulación. Y otra alternativa es de que aparezcan estos túneles. Entonces, a este proceso se denomina recanalización o retunelización, como quieran llamar. Entonces, esto de alguna manera va a permitir el flujo sanguíneo, aunque sea menor, obviamente que va a ser menor, va a producir una dificultad, va a producir congestión, deterioro, en fin. Bueno. Y otra alternativa es que este trombo venoso, ¿sí?, no se desprenda. ¿Ya? Y la colita crezca, vaya a salir inclusive hasta llegar al corazón. ¿Ya? Hasta llegar al corazón o otro sitio. Esta es la propagación del trombo que se llama hacia el corazón. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? ¿No es cierto? Bueno, entonces estos coágulos, sobre todo en este caso, antes de realizarse, no pudo reabsorberse a tiempo, seguramente no tuvo tiempo de reabsorberse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este coágulo se va a organizar, se organiza. ¿Y qué significa organización? Se va generando. Hay depósito de matriz extracelular. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser una placa más o menos fibrosa, una placa cicatrizal al final. ¿Sí? Va a ser una cicatriz. Eso se llama organización del trombo u organización del coágulo. No se olviden que había fibrina ahí, ¿no? Y la fibrina es muy propensa a organizarse. Ahí tenemos un trombo organizado. ¿Sí? Hay depósito de matriz dentro del trombo. Es un trombo suboclusivo. Aquí estamos viendo, ¿sí?, un trombo también organizado, y está totalmente organizado. Pero sin embargo han quedado múltiples luces vasculares pequeñas dentro del trombo. Esto se llama la recanalización o retunelización, ya como quieran llamarlo. Bien. Importancia clínica de esta condición de la trombosis. La trombosis venosa localmente puede producir congestión y edema. Y los de las venas profundas, sobre todo miembros inferiores, provocan embolias. Y estas embolias, obviamente, como por el mecanismo que ustedes ya saben,
van a ir a impactar a pulmón, por lo tanto van a provocar embolias pulmonares que pueden ser mortales. Estas venas profundas generalmente están localizadas en la zona del músculo. Entonces, ¿cuáles serían las causas de esta trombosis venosa? Edad avanzada, insuficiencia cardíaca congestiva, traumatismo, el puerperio postparto, también el cáncer, ¿por qué no? La trombosis arterial tiene efectos obstructivos, también puede producir embolias, sobre todo esos trombos murales que están colgaditos en la pared, se pueden desprender y producir embolias, ¿cierto? Siendo el cerebro, riñones, vasos los primeros en sufrir. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto? Acá tenemos estas varices. Estas son varices superficiales, que no son tan propensas a producir trombosis. Las profundas son las grandes. Ahí tenemos varices. ¿Sí? Las que son chiquititas, delgaditas, interiores, esas son más pequeñas. Depende del calibre donde esté originándose. Las superficiales generalmente son grandecitas, pero las profundas son más pequeñas. Ahí tenemos trombosis venosas que se originan de venas profundas, ya sea de la pierna o del músculo, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo el origen de los trombos. Y como les decía, estos son peligrosísimos, porque son las que provocan embolias. Bueno, otra condición es la coagulación intravascular diseminada, CID, así se ve, CID, coagulación intravascular diseminada, sí. Bueno, entonces se refiere a la aparición de múltiples trombos de fibrina en la microcirculación. No es una enfermedad primaria, sino que es consecuencia o secundaria a diversos procesos que van desde complicaciones obstétricas hasta neoplasias malignas avanzadas. ¿Ya? Entonces, unas pocas no causarían mayor problema, ¿ya? Pero lo grave es cuando son en varios sitios, ¿no? Cuando es diseminada realmente, cuando se disemina. Entonces producen una insuficiencia circulatoria difusa, sobre todo en órganos importantes como corazón, sistema nervioso. Bueno, entonces simultáneamente, ¿sí?, a estos procesos de coagulación se produce una coagulopatía de consumo, ¿sí? ¿Para qué coagulación? ¿Qué es necesario? ¿Quiénes participan? Principalmente plaquetas, sistema de coagulación, ¿cierto? Con sus proteínas coagulantes, etc. Bueno, aquí las plaquetas. Entonces las plaquetas se consumen, ¿no? Entonces a eso se llama una coagulopatía de consumo. Entonces, si se han consumido las plaquetas, puede hacer que ese paciente pueda tener una herida, un sangrado, y eso es, no para, sigue manando la sangre, ¿no es cierto?, pudiendo evolucionar hasta una hemorragia grande, una coagulopatía de consumo. Entonces, esa es la microcirculación, arteriolas, capilares, venas. Sobre todo arteriolas, ahí tenemos, ¿no?, el pulmón, un coágulo de fibrina, esencialmente de fibrina. Bien, vamos a volver sobre este punto que ya vimos en la anterior clase, ¿no? Los trastornos hemorrágicos, ¿sí?, se deben a defectos primarios o secundarios en las paredes de los vasos, ¿sí?, las plaquetas o los factores de la coagulación. Defectos primarios o secundarios en estos tres sitios, ¿no es cierto?, o en estos tres elementos: vasos, plaquetas o factores de la coagulación. Las causas van desde efectos leves de la coagulación, que se manifiestan en condiciones de sobrecarga hemostática. Eso también hablamos la vez pasada. Sobrecarga
Hemostática se refiere a algún proceso de cirugía, parto, menstruación. ¿Sí? Entonces, estas serían condiciones leves, defectos leves. ¿No? Entonces pueden ir hasta hemorragias masivas, graves, por rotura de grandes vasos, como ser una disección aórtica, ¿sí? Que se rompe la aorta, ¿sí? Un aneurisma que se rompe también a nivel de la aorta, o una rotura de la pared del corazón a causa de un infarto complicado. Entonces hay hemorragias masivas graves, donde pone en serio riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Entonces tenemos acá alteraciones de la hemostasia primaria. Puede ser defectos plaquetarios o lo que se llama la enfermedad de von Willebrand, ¿se acuerdan? Que se manifiesta con hemorragias en piel y mucosa, ¿sí? Supuestamente por fragilidad capilar. Estas pequeñas hemorragias puntiformes se denominan petequias. Las hemorragias mucosas asociadas a alteraciones de la hemostasia primaria también pueden manifestarse por epistaxis, no es la hemorragia nasal, hemorragia digestiva o menstruación excesiva. Eso se llama hemorragia. Una grave complicación de la trombocitopenia, ¿qué es la trombocitopenia? Es el número disminuido de trombocitos en la piel. Es la hemorragia intracerebral que puede resultar muy mortal. Una complicación de la trombocitopenia, de disminución de la cantidad total de plaquetas. Bueno, entonces ahí tenemos las petequias, miren, petequias, hemorragias puntiformes entre 1 a 2 milímetros. Luego tenemos unas hemorragias un poquito más grandes, más grandes, que son las púrpuras, mayor a 3 milímetros. Tenemos una placa de púrpura y una petequia. Aquí vemos petequias y púrpuras también en algunos sitios por acá, a nivel del intestino delgado, la serosa del intestino delgado. Bien. Las alteraciones de la hemostasia secundaria generalmente se deben a defectos de coagulación, de la coagulación. Se manifiesta por hemorragias en partes blandas o articulaciones. Son características de una condición que es bastante rara, que se llama la hemofilia, donde hay una ausencia de ciertos factores de coagulación que no permite que el flujo de sangre se detenga, ¿no? En un vaso dañado. Bien. Las alteraciones generalizadas con afectación de vasos pequeños se expresan como, entre comillas, ¿no? La púrpura palpable y equimosis. Y también son hemorragias más grandes, entre 1 a 2 centímetros. En la púrpura y equimosis, el volumen de sangre extravasada puede ser lo suficientemente grande para crear una masa de sangre palpable, ¿sí? Conocida como hematoma. Bueno, el hematoma es una acumulación de sangre, una acumulación localizada de sangre. Bueno, estos cuadros no son tanto como la púrpura y el equimosis, son especialmente característicos en trastornos sistémicos que dañan a los vasos pequeños, ¿no? Los pequeños vasos sanguíneos. Por ejemplo, la vasculitis, ¿no? Las vasculitis, que provocan fragilidad capilar de los vasos. Otras condiciones serían la amiloidosis. La amiloidosis es el acúmulo de una proteína mal sintetizada que se llama amiloide, que ocurre en enfermedades crónicas o bien en el cáncer también. Y el escorbuto. ¿Qué es el escorbuto? Es una forma de vitaminosis, ¿cierto? ¿Qué vitamina es la que está alta en el escorbuto? Vitamina C. Vitamina C. Por eso hay que quitar el nombre. Bueno, aquí tenemos un hematoma, ¿no? Seguramente postraumático. Aquí seguramente ha habido
pérdida de sustancia, ¿no? de superficial. Entonces se formaron una costra bastante grande. Aquí las hematomas fluviales, que alguna vez hemos tenido nosotros, acá por un golpe, por ejemplo, cuando la puerta se cierra sobre la uña. Bueno, son los hematomas, son muy dolorosos y es un dolor pulsante. Esa es la uña. ¿Qué vamos a tener? No, claro. No, para ir, ok, yo otra cosa. Muy bien, no puedo ir a la uña. Aquí está, miren. Aquí está el niño, se ve aquí. La lúdula no se puede ver porque está, digamos, está tapada por el cuadro. Bueno, ahí tenemos púrpura, ¿cierto? Ya tienen un color más oscuro, más azulado. Estos miden 3 a 5 centímetros. Bien. Entonces vamos a lo que es esta otra parte, la embolia. Es la impactación, chicos, ¿ya? La embolia. Es la impactación de una masa sólida, líquida o gaseosa. La masa puede ser sólida, líquida o gaseosa. Se llama el émbolo, ¿sí? Que se desplaza con la sangre desde un lugar distante, ¿sí? A un cierto lugar en todo el árbol vascular, ¿cierto? Generalmente va de grande a chiquito, ¿cierto? Perdón, de chiquito a grande, ¿cierto? Se desplaza, eso es en el sistema venoso. Y en el sistema arterial de grande a chiquito, ¿sí? El 99% de las embolias se deben a trombos. Entonces, a esa condición se denomina la tromboembolia, ¿sí? No se olviden, impactación de una masa sólida, líquida o gaseosa que se desplaza por la sangre, ¿sí? Hasta un lugar distante de su origen, que en el árbol vascular, seguro que sí. Las consecuencias dependen del aporte de una circulación colateral que pueda tener ese órgano que está sufriendo. La vulnerabilidad de los tejidos a la isquemia, la falta de oxígeno. Los más vulnerables son el cerebro y el corazón, ¿cierto? También depende del calibre del vaso que haya sido impactado por el émbolo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir viendo todo este proceso de embolismo. Bien, la embolia pulmonar es lo más común, ¿sí? En más del 95% de los casos proceden de venas profundas de miembros inferiores. Ahí llegan los émbolos en el pulmón. La mayoría, entre un 60-80%, son pequeñas y silentes, o sea que no causan sintomatología. La obstrucción embólica de arterias medianas con la rotura muscular consiguiente, que puede romper el vaso, ¿sí? Puede provocar una hemorragia pulmonar, ¿sí? Pero no suele causar infartos pulmonares. ¿Por qué? Porque, para empezar, el pulmón es un órgano bastante suave, parece esponja. Claro, y además tiene la particularidad de la doble circulación colateral bastante fácil de restituir. Entonces los infartos son arrugados, pero puede haber. En arteriolas pequeñas y terminales, esas sí pueden causar infartos, ¿sí? Si más del 60% de la función pulmonar está comprometida, se puede producir una muerte súbita. Esto puede ocurrir en una hipertensión pulmonar o un colapso cardiovascular, ¿verdad? Ya, entonces, ahí está el problema, ¿cierto? Esto ocurre generalmente en lo que se llama las embolias masivas, las embolias masivas, ¿no? Del pulmón, que llegan gran cantidad de embolitos, sobre todo desde las venas profundas de miembros inferiores. Ahí estamos con embolia pulmonar, que se ha originado en
llegan hasta una bifurcación y vienen, tapan las dos partes. Estas se llaman los émbolos cabalgares o émbolos en silla de montar. ¿Sí? Entonces, ese es el la tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar. Embolismo pulmonar. El tromboembolismo sistémico. Alrededor del 80% de los casos de tromboembolismo sistémico se originan en trombos murales intracardíacos. El resto tiene su origen en aneurismas aórticos, placas ateroscleróticas, vegetaciones valvulares del corazón, ¿sí? Y también algunos trombos venosos. Aquí se habla de una embolia paradójica. Mira, estamos hablando de un tromboembolismo donde el émbolo se originado en una vena de miembro inferior, una vena profunda de miembro inferior. ¿Cómo explican eso? ¿Cómo explican? Ideológico. Por eso es más paradójico. Resulta que puede ocurrir estos casos cuando existe algún defecto en el tabique del corazón, comunicación interventricular o interauricular. Entonces no necesariamente pasa del corazón derecho al izquierdo. No necesariamente pasa por el pulmón, sino se va directamente del corazón derecho al izquierdo. ¿Ya? Por esos defectos del tabique, como esta persistencia del agujero, del agujero oral, etc. Entonces el émbolo se pasa al otro lado, ahí hace un short y bueno, pasa a la circulación sistémica y se impacta en contractura. Entonces ahí está la explicación. ¿Ya? Y un 10 a 15% son los de origen desconocido. Embolia sistémica, sitios de impactación. ¿Sí? Miembros inferiores un 75%, cerebro 10%, las vísceras 10% y miembros superiores 5%. Eso, digamos, es las consecuencias, ¿no? La expresión clínica de este problema. Ahí tenemos, ¿no? Que es ahí estamos viendo el bolillo. Aquí está abierta ya la después de la PCT. Aquí estamos viendo, sí, un émbolo que se ha detenido, sí, en esta plaquita aterosclerótica en los vasos del cerebro, en la base del cerebro. Ese es el tubo electrolítico, produciendo una zona de infarto cerebral. Entonces, todos estos embolitos que hemos visto son émbolos sólidos, que son coágulos. Pero hemos dicho que pueden la masa ser sólida, líquida y gaseosa. Aquí tenemos el embolismo graso, que también es sólido, ¿cierto? Es la segunda causa de embolismo después de la trombosis, el embolismo graso, después de la tromboembolia. Aparece a consecuencia de quemaduras, traumatismos esqueléticos, en un 90% traumatismos esqueléticos, fracturas, o bien también traumatismos del tejido blando. ¿Por qué traumatismos esqueléticos y este alto porcentaje de embolismo graso? O sea, que es material graso, material adiposo. En la médula ósea hay bastante tejido graso, sobre todo cuando ya la médula ósea primitiva, de médula ósea roja, se transforma en médula ósea blanca o amarilla, que es grasa acumulada. Entonces de ahí viene esa grasa se introduce en alguna venita y va a ir a la casa, generalmente acumulada.
ahí tenemos una fractura expuesta. La fractura expuesta. Ahí tenemos un trombo de medula ósea. Faltamos el pulmón. Aquí estamos viendo si los émbolos. Esta es una incisión especial para líquido. Esa técnica de sudar. Ahí está. Se brilla intensamente de color negro. Del pulmón. Entonces también este es sólido. Ahora sí vamos a hablar de émbolos gaseosos. Penetración de burbujas de gas en la circulación. Esto puede ocurrir en partos distóxicos o lesiones de la pared torácica, apuñalamientos, etc. Entonces hay una situación que se llama la enfermedad por descompresión o enfermedad de los músculos. Es causada por cambios bruscos de presión atmosférica. Esto ocurre como decían los bruscos. Se producen burbujas de aire, principalmente nitrógeno. ¿Sí? Entonces se introduce a la circulación y estos van a impactarse en cualquier situación, por ejemplo, en músculos o articulaciones, produciendo dolores bastante intensos. También pueden impactarse en pulmón, produciendo hemorragias, y a veces ese mismo gas produce que se inflen los alveolos y a veces hasta se rompan alveolos, haciendo unas bullas, unas ampollas. Entonces a eso se denomina enfisema focal, que puede provocar insuficiencia respiratoria. Puede producir isquemia en cerebro y corazón, o sea, en los órganos nobles. Puede producir isquemia y infarto, obviamente. Puede producir el cambio de temperatura o de golpe de la paciente. Presión atmosférica se debilita. Como máquina, temperaturas independientes. Presión atmosférica. Bien. Embolismo de líquido amniótico. Ahí está, embolos líquidos. Es muy rara, pero grave. No es rara, pero muy grave. Una mortalidad mayor al 80%. ¿Sí? Esto sucede durante el parto o el posparto inmediato. O el puerperio inmediato, parece. El problema es que hay penetración de líquido amniótico en la circulación materna, sobre todo después del posparto, del parto. Cuando se produjo el alumbramiento, se desprendió la placenta, ¿sí? Entonces puede haber quedado líquido amniótico y eso ingresa a la circulación materna, porque los vasos maternos del útero están abiertos todavía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos un émbolo. Estos émbolos generalmente están constituidos por mecodio y células epiteliales descamativas del fetito. Hacen una especie de dominio y estas pueden, con el líquido amniótico, pueden impactar sobre todo el pulmón. Bien. El infarto, bueno, ya conoce muy bien lo que es el infarto. Es un área de necrosis isquémica que suele deberse a la oclusión del flujo sanguíneo arterial. Casi todos, 99%, se producen tras un episodio de trombosis o embolia. Los obstáculos del drenaje venoso pueden producir infartos, sobre todo en aquellos órganos que tienen un solo acceso vascular, vale decir, que por un solo sitio ingresa la arteria y sale la vena, como es el caso del testículo del ovario. El riñón. Entonces, ¿perdón? El riñón. No, el riñón no tanto, porque es bastante grande el riñón y además está muy fijado, no sé, con el retroperitoneal. En cambio, el testículo no, el ovario tampoco. Tiene ahí sus ligamentitos, pero no están tan fijados. O sea, tienen relativa libertad de movimiento. Entonces los pueden doblarse, torcerse, y al torcerse quedan pues estrangulados como los normales, tanto la arteria como la vena. Entonces ahí se inicia un proceso de necrosis. Y todavía es peor eso en los ovarios, cuando son de mayor tamaño, los quistes por el ovario.
como son grandecitos, tienden a torcerse. Bueno, entonces, morfología del infarto. Existen los infartos rojos o hemorrágicos. Se producen en las oclusiones venosas, en oclusiones de las venas. Entonces, también se puede producir cuando se produce torsión de órganos con un solo acceso vascular, lo que dijimos, el testículo ovario. Tejidos dotados de doble circulación, como es el caso del pulmón o hígado. ¿Sí? Tejidos laxos, suaves, como el pulmón, que parece un esponja, en el cerebro también, o en tejidos previamente congestionados. Cuando existe infarto, va a tener estas características. Los otros infartos que son blancos o anémicos se producen en órganos sólidos como el corazón, vaso, riñones. ¿Ya? Infarto blanco, ahí no hay sangre, la sangre no se pierde, ya la sangre se mueve. Ahí tenemos un infarto rojo, un infarto pulmonar. Siempre tienen este aspecto triangular. Acá tenemos, por ejemplo, este es un infarto pulmonar acá sería la zona del infarto de Croce. Ahí es tejido diáfano. Ya, por favor, vayan pasando eso de la orina. Ahí tenemos la torsión testicular mío. Ahí está. Por dos se torcido. Entonces, este aspecto va a tener el testículo. Aquí tenemos otro ejemplo. Un ovario torcido. Ovario torcido. Aquí este ovario torcido. En ese aspecto, violáceo. Rojo violáceo. También puede ocurrir torsión a nivel de los vólvulos, ¿no? El intestino. Ahí se ha torcido el intestino por alguna razón. Entonces, al torcerse, obviamente quedan estrangulados los vasos y queda acá una zona de infarto, centro de infarto, con necrosis hemorrágica. Ya no es necrosis isquémica. Necrosis isquémica es cuando no hay sangre. El infarto blanco es una necrosis isquémica. Esta es una necrosis hemorrágica. Y aquí estamos viendo, sí, es una zona de infarto. Bueno, acá, un infarto subendocardio, sobre todo acá, en esta zona se ve. Aquí el hígado, miren, ahí está. Sí, esta típica forma triangular, en el vértice del triángulo piramidal del cáncer, es donde se produjo la detección del flujo. Y este es un infarto anémico. Acá tenemos un infarto activo de riñón. Y de toda esta zona, obviamente, se ha empezado, pero ha superado el paciente. Entonces, esta zona se ha reparado mediante cicatrización. Y quedó esta zona deprimida, así cicatrizada. Bueno. Entonces, con esto terminamos nuestro tema de trastornos hepatitis. Otro detalle, jóvenes, ahora me comunicaron que el día miércoles hay elecciones, no sé si es de la pero alguna elección hay el miércoles, y me tocó ser jurado. Voy a estar desde las 8 hasta las 4, no sé dónde, pero ahí está. Entonces, no vamos a poder pasar clases. Les voy a pedir a ustedes que vengan el viernes, por favor, viernes a las 2 menos cuarto, ¿no? Para pasar para otro grupo. Entonces, señorita, va a tener que leer bien el libro.